pedo, banda? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un pequeño videito sobre un test que le he hecho a mi computadora sobre este juego llamado Call of Duty Advanced Warfare. Este juego salió para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y Xbox 360. Agárrense todos. La distribuidora sería Activision. Ya vamos. Este juego salió el 4 de noviembre, que sería el lanzamiento que tuvo, y pues como ya saben, sería de género de disparos de primera persona. Tiene diferentes módulos de juego, digamos multijugador, un jugador Spaceman, veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso, etcétera. Ok, este juego me lo descargué porque quería probar el rendimiento que tenía mi computadora. Hace unos pocos días ya salió el Call of Duty Black Ops 3, que tuve la oportunidad de probar la beta y me corrió la beta muy bien. Ya en un futuro ya voy a tratar de conseguir el Call of Duty, descargármelo para Steam y todo ese pedo. Ok, primero que nada le hice una prueba de rendimiento a mi computadora con una página que se las dejo en la descripción, que se llama Can You Run It, que es una aplicación del explorador que te descarga como un instalador o algo así, y que te dice las características de tu PC y todo eso. Después te manda al explorador. Ok, este juego con lo mínimo de tarjeta de video recomendada, de gráfica recomendada, sería 1 GB de RAM, que sería la Nvidia GeForce GTX 450 o una AMD Radeon HD 5870, ambas de 1 GB. Yo en este caso, como no tengo tarjeta dedicada, yo tengo un Intel HD Graphic, que eso viene con el procesador, obviamente. Digamos, las características que tiene que tener para que te corra el juego sería Pixel Shaders, la versión 5.1, y Vertex Shaders 5.0. Yo en este caso tengo las dos versiones, que es las requeridas y las que yo tengo. De memoria dedicada, ahí va una cosilla que sería memoria dedicada de video RAM, 1 GB. En este caso mi procesador no tiene memoria dedicada de 1 GB. Tiene memoria dedicada de 112.5 megabytes de video. Por esa razón me corre el juego entre como 30 FPS más o menos, 25, o a veces llega hasta subir de 40 FPS, pero ya es muy raro, dependiendo igual el CPU como ande y la RAM. De CPU necesitas mínimo de Intel, un i3 530 a 2.93 GHz y un AMD Phenom 2 X4 810 a 2.60 GHz. En este caso tengo un i5, a lo mejor por eso me corre a esa capacidad, como en 25 o 30 FPS. Varía, su promedio sería más o menos en FPS como un 25-26 FPS, ya como en promedio. Lo mínimo que tienes que tener de RAM son 6 GB. Esto no te especifica cuánta velocidad, pero yo en este caso tengo 8 GB a 1600 GHz de velocidad, y el juego pues lo corre fluido, no se traba, no es como que me llega a 10 FPS o ese pedo. En este caso yo el juego lo estoy corriendo actualmente en gráficas recomendadas, que es que el juego ya te recomienda obviamente las gráficas. Digamos, creo que estas, según yo, serían unas gráficas medio bajas para que el juego me corra así. Ya si yo quiero, también lo estoy corriendo a una calidad de 720, de 1280 por 720 píxeles por pulgada, creo que es. Y el juego pues se ve bastante fluido, a diferencia, yo pensé que me iba a correr entre 10 y 15 FPS, lo cual es injugable, se puede decir. De mínimo de disco duro de espacio libre necesitas 55 GB. Yo en este caso le descargué como en 40, porque pues hay otras madres que actualizaciones y todo que pesan un chingo. Pues
de las gráficas, Cuidado, si tú somos colocas aliados. este juego en esta computadora, Identifíquense. gráficas Fuerza de bajas, te va a rescate de correr Atlas. este juego entre, como decía, Vamos, entre un 30 VIP. y 40 FPS, pero no va a bajar de 30, lo va a correr ¿Cómo está la cosa al sur? mínimo a 30 y ya a veces 35, 30 y seguir por el algo, túnel del este. o a veces hasta llega en 40. En este caso, como Entendido. son automáticas, corre Vámonos. así. Ya para correr acá el juego arriba de 60 cuadros por segundo necesitas una Nvidia GeForce GTX 760 de 4 GB de memoria de video. No hay de AMD, aquí no dice. Digamos, lo único que sería la memoria dedicada sería de 4 GB para que te corra mejor. Y de procesador sería un i5 de segunda generación que sería 2500K, o sea, para poderlo overclockear a 3.30. En este caso el procesador recomendado le gana al que yo tengo, ya que yo tengo uno de 3.10. De memoria RAM recomendada, esta sí la tengo bien, que son 8 GB, y el sistema operativo pues no es tan importante. Y todo lo tengo bien. Si ustedes tienen un procesador, no sé, sea un i3 de cuarta generación, o sea un i7, o sea un i5, ya sea de cuarta, quinta y sexta generación, y no tienen tarjeta de video, tengan por seguro que les va a correr este juego llamado Call of Duty Advanced Warfare. Ok, hace unos días, como les acabo de decir, salió el Call of Duty Black Ops 3. En este caso, según en los test de rendimiento, dice que mi compu no es capaz de correrla en lo mínimo. Pero como he visto la comparativa del Advanced Warfare y el Black Ops 3, para los mínimos sería igual una Nvidia GeForce de 430 de 1 GB de memoria y una ATI Radeon HD 6970 igual de 1 GB de video, lo cual faltaría probarlo porque la otra vez cuando yo estuve jugando el juego me corría bastante fluido, me corría lo tenía una resolución 720p a ¿cómo se dice? Y me corría como a 30 cuadros. Y en gráficos eso sí los tenían bajos porque no tenía ninguna que se pudiera automática o algo así. De procesador necesitas el mismo procesador de Intel, que sería el i3 530 a 2.93 y el AMD Phenom igual de 2 a 4X 4810 a 2.60. Lo mismo de gigas de RAM, digamos 6 gigas. El sistema operativo igual. Ahorita actualmente no hay gráficas como que lo recomendado para jugar este juego, pero yo digo que para correr a full este juego, no sea arriba de 60 o en 100, debes igual tener, creo, una 750 de 4 gigas. O si no, ya con tener una 750 Ti vas a poder jugar a este juego perfectamente en las gráficas mínimas y no se te va a laguear ni nada de ese pedo. Lo puedes jugar online y no sé qué más. Como podemos ver, el Call of Duty, si se pueden observar, no ha bajado de los 20 FPS, digamos, en los gráficos. Ahí, en este caso, creo que por ahí me mataron, digamos ahí 19, 18, lo cual pues se laguea poquillo, ya saben, como las gráficas entre los cambios entre las balas y los shaders y todo este pedo. Pero pues es bastante jugable. Hay veces que en los videos como que sí he sentido que se atrase la voz, pero no sé si realmente es del juego, digo de los videos, Mitchell, que la vaya voz con esté ellos. un poquito Coja el dron retardada, artillero, nosotros lo cubriremos. o será Adelante. de la velocidad en la que me corren los FPS del juego. Bueno, espero les haya gustado el video, y si recuerdan que si ustedes tienen un procesador de cuarta generación con Intel HD Graphics 4600, pueden correr el Call of Duty sin problema a una resolución de 720. El juego también te puede correr a una resolución Full HD
entre 20 y 30 FPS, pero yo mayormente acostumbro a jugar a 720p ya que no laguea tanto y pues es más cómodo para mí. Pues también como decía, a una resolución de 1080, pero ahí sí bajaría un chingo, sería como entre 15 FPS y 16 en este caso en mi computadora, y si ustedes tienen menos cosas, pues les va a ir de puta madre. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Si les gustó no olviden regalarme un like y comenten, pongan en los comentarios si ustedes tienen el Call of Duty Advanced Warfare, qué tanto les ha corrido o no les ha funcionado, no me corrió y tal pedo, tal cosa, etcétera. Bueno, nos vemos hasta el próximo test de rendimiento. Adiós.